mi pantalla. Básicamente estaríamos culminando esta parte de poco entender las fases que trabaja Polya, haciendo un ejercicio y también trabajando con una herramienta, con cualquiera de las que hemos visto, sea DFD o Present. Lo que sí faltaba, un poquito tal vez explicar, es el asunto de la fase 4, que para nosotros en términos de nuestra materia, esa fase 4 de las pruebas se van a realizar en términos de una tablita. A esto se lo llama como prueba de escritorio. Estas pruebas básicamente simulan lo que haría una máquina cuando ejecuta ese algoritmo. Por tanto, la idea es siempre tener un poquito organizado bajo la siguiente manera o forma. Ustedes colocan en la primera columna los pasos que va a seguir. De hecho, este primer ejemplo estoy haciendo muy a detalle. Posteriormente ya ustedes van a obviar algunas cosas, pues en función imagínense si nosotros les diéramos en el examen un código hecho, ¿no? La idea es que ustedes procedan a probar qué hace ese código, ¿no? Tal vez la pregunta sea, a ver, examine el código o el algoritmo siguiente e indica qué resultados se muestran para valores cuando auxiliar toma este valor y así les damos, ¿no? En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es prácticamente denotar o escribir los pasos más principales a este lado, primero, ¿no? Después, conforme vayan reemplazando, en este caso, por ejemplo, el valor que nosotros les diéramos como dato, ustedes comienzan a reemplazar. Para este caso del problema que estábamos manejando, decíamos el pago por hora tiene un valor de 32, el valor del descuento es del 2%, entonces se asume que ese valor convertido al 100% significa esto. Tengo como dato el nombre del trabajador, que es Juan, y voy a leer el número de horas, suponiendo que Juan ha trabajado 30 y ya. Con estos datos tengo que realizar un proceso para alcanzar una salida, ¿no? Las salidas y los procesos básicamente igual, son instrucciones que la máquina va a ejecutar. Entonces vamos leyendo en el algoritmo cuál es el proceso que hace conforme a los datos proveídos, ¿no? Entonces hacemos los cálculos intermedios y calculamos finalmente la pregunta del problema, que en este caso lo que se quería saber era el salario líquido. Entonces es ese valor que se tiene que mostrar como salida, no los intermedios. Por tanto, una vez generado todo ese proceso, vamos a la siguiente columna en el que ya tenemos que mostrar la salida, ¿no? Y así termináramos. Bueno, en varios exámenes nosotros incluimos este tipo de preguntas donde queremos ustedes un poquito hagan esa suerte de probar y además de ejecutar, ¿no? De simular, por eso les decía, como si una máquina estuviera realizando instrucciones escritas que ya nosotros les planteáramos como dato, ¿no? Bueno, pero eso tampoco es regla general, que en todos los exámenes siempre va a haber esta pregunta. Que hay gran probabilidad de que salga así. Entonces, esto de hacer pruebas de escritorio es útil, claro que sí, ¿no? Aún sea para el examen o simplemente para hacer pruebas
de las instrucciones que ustedes escriben antes de ejecutar con una herramienta, sea DFDE o PCInt u otra, ustedes en papel pueden hacer esta suerte de simulación. ¿Listo? Repito, no es que la máquina hace esto, sino nosotros, los programadores. Bien, con esa explicación de la fase 4 de examinar la solución y ver cómo va a trabajar el algoritmo, estaríamos prácticamente cerrando lo que es esta parte del tema 3, pero parte de este tema 3 vamos a comenzar a trabajar con estructuras de control. Sin embargo, antes de pasar de lleno a estructuras de control, mirando nuevamente lo que es las clases y el material dispuesto para esta ocasión, notarán que todavía hay más por aprender. Hemos sí visto de pasada esta clase 4 donde yo les hablé de variables constantes. Déjenme mejor levantar ya esa parte. Vamos a mirar. Es este. Entonces es esta partecita. Hay alguien que está en puerta. Vamos a admitirla y ya. Entonces, la clase pasada también entramos a mirar estas transparencias, este material, haciendo énfasis sobre todo en lo que son variables, aquellos espacios prácticamente de trabajo que se ven como contenedores cuya labor va a ser guardar el dato o ese contenido del dato asignado, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la variable pago por hora, entonces asignábamos 32. Ese valor asignado a esa variable. Entonces, por ese motivo se lo conoce también como contenedor. Y habíamos dicho que estas depende de las características también que se le pueda dar a una variable, siendo que algunas pueden tomar más bien términos, se pueden ver en términos de constantes, ya que nunca van a cambiar de valores. Pero bueno, hablando así en términos generales, no hacen más que almacenar esos datos. Y ustedes notarán que los datos pueden ser calculados, proveídos por el usuario o también generados por el propio programa, ¿no? Entonces, cuando hay esa suerte de generar, como en este caso, si bien hemos ingresado para la variable X un valor de 0, pero dadas las operaciones en las instrucciones del algoritmo, imagínense que vamos a hacer un cálculo de este tipo. Cuando sumamos a X sobre la base que tiene X, o sea 0, aumentamos un valor de 12, esto implica que el nuevo valor que asume X será 12, ¿no? Bien, ese valor que se ha recalculado o calculado tiene que volverse a almacenar. Entonces, ¿qué hace este contenedor? Más o menos es como una caja donde va a agarrar los valores y colocarlos. ¿Ya? Ya hemos visto un poco la forma como se asigna una variable en términos de algoritmos, es con una flecha, pero si ya habláramos en términos de programas va a ser igual, el signo igual, bueno, aquí no está, aquí vamos a ver, ¿no? Este es el símbolo de asignación. Bien, y ya que hemos empezado un poquito a ver
la parte de cómo se comporta una variable, veremos que pasa por 3 estados, ¿no? La declaración, inicialización o asignación y utilización. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, sea un algoritmo o programa, ese primer estado sí o sí tenemos que tenerlo presente. Pues la máquina, ni nosotros como humanos podríamos hacer ni un paso, ni una orden, ni siquiera pensar en un cálculo si no tenemos los datos precisos, ¿no? Además, claramente definidos o declarados en este caso. Bien, si hablamos de un algoritmo, ¿cómo se procede a la declaración? Si estoy trabajando en términos de pseudocódigo, siempre se sigue este patrón. Primero, ya vamos a comenzar pensando en la nominación de la variable. En este caso, si se fijan, la variable, por ejemplo, puede ser nominado como salario. Ya. A eso tiene que acompañar sí o sí el tipo de valores que va a contener esta cajita, este contenedor, cuyo nombre es salario, que prácticamente llega a ser la variable. Pues en este caso del salario, ustedes deben considerar que los salarios no necesariamente son todos enteros, también se paga con centavos, ¿no? Entonces, lo más atinado de poner como tipo de dato es el real. Bien, como no va a ser la única instrucción o la única variable declarada, vamos a necesitar separar esta instrucción para escribir la siguiente con punto coma. Ok, esta sintaxis va a servir como una base cuando tengamos que escribir programas. Sí, básicamente a partir de esta idea nosotros podríamos convertir ahora, en caso de que vamos a tomar en cuenta que ya estamos programando en Java, ¿no? Simplemente el orden cambia. Eso implica que vamos a empezar nombre de variable, salario, anteponer por el tipo de dato, ¿sí? Y luego directamente hago punto coma. Ya no habría los 2 puntos como en este caso. ¿Listo? Eso de aclaración estamos ya trabajando en este ejemplo, tomando o suponiendo que la declaración lo estamos realizando en lenguaje Java. Por eso he dicho en código Java sería la sintaxis de declaración de una variable siguiendo este patrón. Bien, entonces, un poquito en adelante ya voy a ir abordando cómo sería en programa, cómo sería en algoritmo, para que ustedes también ya tengan unas nociones rápidas o unas pinceladas de lo que llegaría a ser esta instrucción, por ejemplo, pero traducida en términos de lenguaje de programación. ¿Ya? Bien, la siguiente fase, o perdón, sería el estado que toca realizar sobre una variable, es la asignación o inicialización. Se entiende por asignación o inicialización prácticamente a dar, otorgar valor a esa variable que ha sido declarada. ¿Cómo se hace? Si es en código Java, sería dando a esa variable un valor aplicando el signo de igualdad. ¿Listo? Entonces, eso sería en Java. ¿Cómo se traduciría en pseudocódigo? Tendría que haber empezado de aquí. Disculpen si un poquito me he ido en el orden inverso. Entonces, si fuera en pseudocódigo, la idea sería de esta manera. Prácticamente la flecha que está indicando la dirección donde se va a guardar
el valor 45.2 es justamente a la variable, ¿no? Entonces, esto traducido en Java no es más que reemplazar la flecha por igual y ya estamos. Hasta ahí no creo que haya ningún problema. ¿Sí? Bien. Ahora llega la etapa o el estado en el que una variable puede ser utilizada. Esto ya cuando estamos pensando en operaciones que se van a hacer utilizando las variables declaradas a quienes ya se les ha otorgado valores, ¿no? Se les ha reemplazado o puesto los valores y con ellos ya comenzar a trabajar cierto tipo de operaciones. Ustedes saben que las operaciones hasta en matemáticas tienen una suerte también de ser expresadas en términos de expresiones aritméticas, también expresiones lógicas. Ok, entonces, si nosotros miramos estos ejemplos, encontraremos que, por ejemplo, valga la redundancia, para salario se puede hacer una expresión de la siguiente manera. En función de las horas trabajadas, se puede sacar o multiplicar a esto por el pago por hora. Si ha trabajado 30 horas, por decir, y yo necesito pagarle 12 bolivianos por hora o 47 bolivianos, nomás va a ser multiplicar. ¿Sí? Entonces, esto llega a ser una expresión un poco literal, si ustedes notan. Pues, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy haciendo alusión? Son justamente a las variables que yo he declarado inicialmente, en cuyas cajas o contenedores están almacenados valores. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Prácticamente como en su memoria, en el paso anterior, al asignar, ha guardado valores como 2,0, imagínense que para las horas trabajadas, y el pago por hora 45.2, básicamente saca esos valores y aplica la operación que está determinada por esta instrucción. Entonces, simplemente es como reemplazar con esos valores y comenzar a hacer el cálculo. Ok, de esa forma se procede con también el trabajo de las expresiones en función de las variables que estamos utilizando. Hasta ahí no creo que haya algún problema, pero si lo hubiera, igual les escucho. Voy a chequear el chat. Hasta ahora no tengo ninguna consulta, menos que se les agradece a Dylan y Franz por responder y por saludar. Ok, entonces, como no... Perdón, disculpe, licenciado, yo tengo una pregunta. Carlos, dime. En cuanto al trabajo, en realidad, ¿Trabajo? que en la plataforma dice que hemos entregado con la fecha, con fecha retrasada, porque para el año pasado, no, perdón, para principios de este año. Entonces creo que hay un error ahí, porque en el instructivo decía para el jueves. ¿Ya? Ahora mismo vamos a ver el asunto que preguntas. ¿Esto te refieres sobre la guía 2? ¿Trabajo sobre la guía 2? ¿Este? ¿Es este, Carlos? Sí, sí, Lice, está, en la guía está bien, la fecha, no, ahí, perdón, ahí está bien, ahí la con 133 días, exacto. Ya. ¿Qué ha sido? ¿No les ha permitido subir? Hola. No, yo he podido subir todo normal, solo que
solo que sale, figura como retrasado. Perdón, es que estaba, hay un... No, Sí, pues, ya, no te exactamente lo mismo. preocupes, no te preocupes. Vamos a, en este momento Sí, sí, está bien, he logramos entendido. presentar. Ok, ya. Entonces, para que ustedes estén tranquilos, vamos a ir hasta acá. Y listo, ya. Pero mientras hago esto, no sé si tienen alguna consulta sobre, y ya es 8 de mayo, Inge, no sé si, buenos días, 8 de, quería preguntar si sí, podíamos hacer la tarea. Yo sé que mayormente usamos DFD para presentar las tareas, pero igualmente se puede hacer en el PCI el diagrama de flujo. Podría nomás directamente hacerlo los dos en PCI, el escrito y el diagrama de flujo ahí. a ver, no te he entendido. Por favor, ¿me lo repites? Sí, disculpe. Ya, Hay una forma de graficar para que salga todo, ¿verdad? Como en el DFD, en el PCInt. sí, 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 hay, ya, Entonces, ¿se y puede utilizar eso en vez del DFD? sí, se puede. No hay problema. La idea no es tampoco complicarles, incluso al darles la opción de que ustedes elijan la herramienta que mejor les guste o se lleven. Es justamente eso, ¿no? El sentido de facilitarles. No hay problema. Por mí no hay problema. ¿Ya? Está bien. Ya. Muchas Está gracias. bien, Kevin. Gracias, Carlos, también por la observación. Ya. Ok, entonces, volviendo a las transparencias ahora. ¿Hasta aquí todo está comprendido? ¿Sí? Ya. Ustedes también saben que, pues, no solamente la idea final del algoritmo es hacer operaciones y, bueno, quedarse ahí con los resultados, sino más bien es devolver para consideración del usuario, para que el usuario vea cuál es el resultado generado. Y en este sentido, también necesitamos seguir utilizando las variables. Pero ya, si tomamos en cuenta en pseudocódigo, la instrucción de salida sería en todo caso escribir, ¿no? Escribir el resultado o mostrar el resultado. Cuando se hace este tipo de evolución para que revise el usuario, nosotros podríamos hacer una suerte de operaciones, pero ya no de tipo operaciones matemáticas, sino más bien se le llama concatenación. Concatenación, ¿por qué? Porque cuando al usuario se le va a mostrar un resultado, se tiene que hablar en su lenguaje. Es decir, si era Juan el que quería saber y cuánto era su salario líquido, tendríamos que responderle así con un lenguaje un poquito más simpático de decirle, ¿no? Juan, tu salario es, ¿no? Puede ser así, o como en este caso que he escrito, Juan gana, aquí tendré que reemplazar por el valor, ¿no? Y he calculado, digamos, 45.2 ganaba por hora y ha trabajado 10 horas, entonces 452 será, ¿no? Y voy a continuar indicándole en términos literales si ese salario corresponde al mes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el símbolo de suma? En este caso es concatenar estas cadenas, este valor, perdón, que sería una cadena prácticamente, que habría almacenado en la memoria de la máquina con valor de Juan, ¿sí?
A eso sumar o concatenar esta palabra gana y luego seguir recuperando el valor calculado de salario y finalmente concluir con esta cadena. Bueno, esto mismo descrito en términos de código sería de esta forma. El escribir o mostrar ya llega a ser en términos del lenguaje Java como System Out Println. Y bueno, y todo lo que corresponde a dentro se estaría escribiendo muy similar, ¿no? Claro, dependerá ustedes si manejan PCInt o DFD. Probablemente comillas dobles no sea reconocida por una u otra herramienta. Entonces, con la particularidad de esa se puede entender, ¿no? Cómo trabaja, pero básicamente es lo que se hace así en las salidas. Ok, eso ya está más que entendido, por tanto, siempre se sigue en ese orden. Primero declaración, inicialización o asignación y luego la utilización. Ya hemos dicho que las constantes no cambian de valor y son aquellas que básicamente, entonces, quedan como definidas durante toda la ejecución del programa, ¿no? Con el valor que se les ha otorgado. Cuando vamos a trabajar con Java, la declaración de constantes sigue más o menos el mismo patrón que hace un momento les dije cuando hablábamos de las variables, excepto un detalle. Se pone la palabra final como antecesor a todo aquel patrón de la declaración. Es decir, esto era nombre de variable, tipo de dato, punto coma, ¿no? Pero en este caso vamos a, además a eso, anteponer la palabra final. Bien, pero a diferencia de lo que hace un momentito hemos aprendido, además, también cuando ya tomemos más, si quieren, habilidades y seamos más eficientes en la programación, también podríamos hacer en una misma línea de código la declaración, que sería todo hasta aquí, antes del igual, y la asignación en una sola línea, ¿no? Hace un momentito les he enseñado primero declarar y después hacer número de cuenta igual a 33.548 en otra línea. Esas dos líneas se pueden, si quieren, resumir en una sola. ¿Es posible? Sí. Y eso no solamente cuando hablamos de constantes, sino también variables. Bien, ya para culminar esta partecita, si vamos a repasar qué eran las expresiones, no son más pues que una combinación de operadores y operandos. Acá tener una suerte de formación que puede seguir lo que ustedes ya conocen, ¿no? Como fórmulas donde hay entre medio operadores de suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿no? Algo así. Y por supuesto, entre medio también es válido pensar el uso de funciones, como en este caso coseno, puede haber raíz cuadrada, se puede sacar, qué sé yo, el logaritmo y otros, ¿no? Bien, para comenzar a ejecutar una expresión desde las matemáticas que hemos aprendido en secundaria e incluso mucho más antes a esta, sabemos que siempre se debe tomar en cuenta pues la formación que ésta tiene, ¿no? Es decir, necesitamos un tantito encontrar o considerar las prioridades, ¿ya? Para trabajar con prioridades
necesitamos saber cuál es la prioridad de cada operador. Y yendo a esta diapositiva encontraremos que hay niveles de prioridad de acuerdo a, por ejemplo, si yo uso paréntesis, ¿no? Seguro que va a servir para poder organizar o otorgar una suerte de una expresión que no es simple, ¿no? Que es un poquito más compleja. Entonces, generalmente, primero se comienza a resolver todo lo que está en el paréntesis y ese resultado, después sumar, restar o multiplicar con otro que está a continuación, ¿no? Entonces, vamos a tener que un poco revisar la parte de cómo trabajábamos en las matemáticas. Por supuesto, no hay solamente los paréntesis, también se puede aplicar corchetes, llaves. Esto conforme a cómo sea la complejidad de nuestra expresión. Y bueno, después vendrá el operador de negación, otro en tercera prioridad o nivel estaría la multiplicación, división y sacar el módulo, que esto sería tal vez una cosa, un operador nuevo que ustedes tienen que aprender. En cuarto nivel estaría la suma, resta y también los operadores lógicos OR y AND, ¿no? Y finalmente en quinto nivel estaría la igualdad, los menor, mayor, mayor igual, menor igual, etc. Bien. ¿Puedes repetir el de segundo puesto, por favor? Ustedes tienen estas transparencias, así que van a repasar, perdón. ¿Qué era lo que querías? Por favor, me dices o si no, rapidito. El segundo. Gustavo. Negación. Es la negación, Gustavo. ¿Ya? Sí. La negación. El no es la negación directamente. Cuando ¿no ve? Ya cuando hagamos algún ejercicio aplicando ese operador, vamos a ver que primero necesitáramos ir por a ver este tipo de operador si tenemos, ¿ya? Bueno, tipos de expresiones que podemos tener y tomando en cuenta también la pregunta de Gustavo, pues no solamente tenemos expresiones de tipo aritméticas que generalmente son cuyo resultado números, ¿no? Números naturales, pueden ser reales o enteros y con sus diferentes variaciones. Puede haber las relacionales, que serían que darían resultados como lógico booleano, las lógicas, también de tipo lógico booleano y las de carácter. A ver, ya conocemos los operadores que son ese tipo de símbolos que ustedes están mirando. Los operandos pueden ser funciones constantes o variables. Y bueno, a ver, ¿qué más? A ver, en cuestiones de los tipos de operadores lógicos estarían el AND, el OR y el NOT o NOT. Básicamente estos trabajan en función de las tablas de verdad, ¿no ven? Y las relacionales serían mayor, menor, menor, igual, etc. En cambio, estas otras son lógicas. Luego, pasaremos un poquito más rápido. Ya hemos aprendido que los algoritmos y también los programas van a tener una estructura que está compuesta de dos partes. La primera que es la cabecera y la segunda que es el cuerpo o bloque, ¿no? Por tanto, si se fijan, he puesto que esta formación no solamente es para el algoritmo, sino también para los programas.
Ok, si miramos ahora en términos ya de definir cada partecita, veremos que la cabecera, sea de un algoritmo o programa, prácticamente comienza con la palabra. Si es un algoritmo, algoritmo, pero si fuera un programa, empezaría con class, siendo que nosotros vamos a utilizar el lenguaje Java como lenguaje de programación para nuestra materia, ¿sí? Entonces, claro, en otro tipo de lenguajes probablemente no sea class, es más class corresponde porque vamos a trabajar en el paradigma orientado a objetos cuando nosotros tenemos que concentrarnos en dos conceptos básicos de la PO o la programación orientada a objetos, que son las clases y los objetos. ¿Ya? Entonces, en ambos se sigue ese mismo patrón. El nombre en este caso, del algoritmo o del programa, pero antecedido por el tipo de formación o de la estructura que estoy trabajando. En este caso es un algoritmo y en este caso es un código. Bien, ¿cómo sería el cuerpo? Ese cuerpo, sea de algoritmo o programa, contendrá 3 componentes o secciones. Nuevamente, vamos a ir trabajando entonces en estas partes, tanto en el algoritmo y programa. La primera, el primer elemento, componente del cuerpo de un algoritmo o programa corresponde a la declaración, la siguiente a la inicialización y finalmente al grupo de acciones o instrucciones a ejecutar. Bien, sí debo hacer énfasis en un aspecto que si bien en los algoritmos todavía no se nota, ¿no? Es la falencia, si quieren, por el momento, el asunto de dividir un programa en diferentes partecitas y cada partecita llega a entenderse como un subprograma contenido dentro de un programa más grande, ¿no? Esa forma de trabajar en el algoritmo no se está notando, lo cual en el programa sí lo vamos a advertir, puesto que esos pequeños trozos de programas que están incrustados en el más grande ya lo vamos a objetivizar a través de los llamados métodos. ¿Ya? Ok, entonces, definiendo un poquito más y qué es la declaración, ya hemos aprendido, no es más que corresponde a aquella fase o paso donde tenemos que decirle al programa o algoritmo con qué datos vamos a trabajar, de qué tipo y bueno, estos deberían ser previamente los que inclusive van a estar ocupando espacios en la memoria de la máquina como ciertos contenedores que posteriormente, cuando se pase a la inicialización, se los va a asignar esos valores. ¿Ya? Bien, el bloque de instrucciones que puede tener un algoritmo o un programa, pues varía dependiendo de, por ejemplo, si estamos hablando de algoritmos, siempre hemos dicho que un algoritmo inicia y finaliza, nunca va hasta el infinito. Entonces, seguro que vamos a tener instrucciones de inicio y fin, ¿no? De proceso. En este caso, estas instrucciones van a variar si vamos a hablar de algoritmo o de programa, de acuerdo también al tipo de lenguaje de programación que manejamos. Luego hay instrucciones de lectura, de escritura, de bifurcación y de repetición. Bueno, estas dos últimas prácticamente ya se verían como instrucciones de estructuras de control que van a permitir a un algoritmo y a un programa
determinar si tiene que continuar con las instrucciones de una manera secuencial o más bien romper la secuencialidad y tomar entre dos caminos, ¿no? En cambio, las de repetición van a ser aquellas que también deben generar tantas vueltas como se debe, porque repetir no es más que hacer vueltas, ¿no? ¿De qué? Sobre las instrucciones que decimos que deben ser repetidas, y eso será dependiendo de si ya conocemos la cantidad de vueltas que debe hacer o tal vez simplemente mientras se determine una condición, ¿no? Ok. Una pregunta. Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere bifurcación, dijo? Bifurcar es simplemente decidir. ¿Voy por este camino o voy por el otro? Decidir. O tomar una especie de decisión, ¿no? O selección de qué camino seguir. Bifurcar es eso. De todas maneras, aquí está. Bifurcar va a ser en función de que si cumple esta condición, hago esto. Si no cumple, entonces el otro. Es eso. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, y bucle o repetición es justamente como dice el nombre de repetición, no es más que repetir o entrar en un ciclo mientras o se cumple una condición o se sepa el número de veces a realizar las instrucciones que están escritas, ¿no? Bien, cada una de estas va a tomarnos, por supuesto, su debido tiempo. Lo de la bifurcación y la repetición, o la selección y la repetición, su respectivo tiempo, digo, para aprender. Por el momento no tengan pena si solamente todavía hablamos de concepto. Y bueno, y justamente con esa introducción un poquito a estas estructuras de bifurcación, de selección o decisión, vamos a empezar ahora. ¿Ok? Pero, por supuesto, antes de continuar, pregunto si hay alguna otra pregunta, duda, hasta aquí. ¿No? Ya, entonces continuaremos. Mejor si apago esta y me voy con esta otra. Estas transparencias también ya están dispuestas y en esta parte. Ahora sí voy a ir a esta parte. Y vamos a empezar por las primeras. Esto, que corresponde clase 7, control, selección o de decisión. Ese correspondería justamente a estas transparencias o material que lo tienen en pantalla, ¿ya? Bien, ¿de dónde nace esta idea de que pues, los algoritmos y los programas, si bien van a ejecutar una secuencia de pasos o de instrucciones, pues sí es así el concepto inicial, pero eso no significa que siempre todas los problemas en el mundo real siempre van a sujetarse a ese flujo de control lineal, ¿no? O sea, si ustedes miran en este gráfico, inicia el algoritmo y comienza a trabajar paso a paso conforme se indica las instrucciones. Y eso implica también que se hace de forma secuencial o lineal. Por eso es que se aplica el término secuencial. Pues en muchos de los problemas que se tienen en la vida real y también de la manera natural como los humanos
hacemos nuestras cosas en el día a día, necesitamos hacerte de selección o de decisión a condición, ¿no? Por ejemplo, o a estas horas de la mañana prácticamente el cielo está despejado y con mucho sol. Lo que no ocurría, imagínense a horas de la madrugada, pónganle 5 de la mañana. Y bueno, mi salida de casa, si yo tendría que hacerles ahora, yo lo pensaría de llevarme, de ponerme una chompa o una campera, en función de cómo está, ¿no? Cómo está el tiempo. Peor aún si hay un rápido rocío, está cayendo gotas, ¿no? Lluvia. Ahí sí hay necesidad de inclusive no solamente ponerme chompa, sino hasta tomar un paraguas. Entonces todo está en función de las necesidades que uno puede tener en un momento dado o en una situación indicada. Pues en ese sentido se han ido creando estas estructuras de control, las primeras, la segunda, que sería la de selección. De hecho, hay todavía una tercera, que sería la de repetición, pero por el momento vamos a abocarnos a la segunda. Desde luego, ya adelantarles que estas estructuras de control, sea la segunda y la tercera, que ustedes ven aquí en transparencias, van a alterar el flujo de ejecución que se acostumbraba a hacer en la estructura secuencial o la primera. Porque de forma natural, o sea, ante una condición, pues como el ejemplo que les he dado, dependerá si llevo o no llevo, o si me pongo o me saco, etc., ¿no? Entonces, rompo esa linealidad. Entonces, si hoy vamos a comenzar a tomar nota de la estructura de control selectiva, también deben saber que en la bibliografía es muy probable que encuentren bajo el nombre de condicional o de decisión. Pues son sinónimos y cualquiera de los tres denotan a la misma estructura. Bien, ya había indicado cuál era la motivación de trabajar en este tipo de estructuras cuando estamos aprendiendo de la programación o los algoritmos. Y pues todo el tiempo las personas estamos ante toma de decisiones que nos permitan hacer nuestras labores diarias, ¿no? Ok, desde lo más simple, a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a desayunar, dónde vamos a ir, qué ropa nos vamos a poner, con quién vamos a encontrarnos, etcétera, o qué materia vamos a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Ya. Estas formas prácticas que vemos en el día a día nos permiten tomar decisiones, disculpen que redunde, pero siempre en función de ciertas condiciones, ¿no? O sea, no tomamos decisiones porque sí, a lo que venga, sino porque se cumplen condiciones. Si en lo natural procedemos de esa forma, con los algoritmos y programas también se sigue manteniendo estas dos cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo vamos a poder utilizar este tipo de estructuras de selección? Pues cuando estemos frente a problemas que nos permitan justamente decidir si se cumple una condición, hacer un bloque de instrucción, si no, tal vez no hacer nada. Eso sería una representación gráfica de este tipo de estructura de selección en su forma más simple. Entonces, como ya les había indicado, esta estructura de selección siempre va
va a trabajar en función de una condición. Esa condición básicamente va a estar expresada en forma de una expresión. En este caso, de tipo lógica, porque siempre va a permitir como resultado de comparar, por ejemplo, ¿no? 10 es mayor a 4, A es igual a C, o la cantidad es diferente a 10, por tanto, dependiendo de los resultados que se indiquen, vamos a ir tomando el camino por el sí o por el no, ¿no? Entonces, como indica aquí, las expresiones pueden ser de tipo lógica y, por supuesto, también relacional. Ok, en términos de las herramientas que estamos viendo de DFD, gráficamente sería así y, bueno, en pseudocódigo más adelante se los voy a poner, que en este caso vamos a ir tomando, si hablamos de pseudocódigo, con la palabra sí. Y si hablamos en Java, va a ser la instrucción if, ¿ya? Bien. Esta suerte de elegir entre el sí y el no, pues está indicado ya o comprendido por la máquina como valores verdad y falso. Es decir, que la máquina entiende simplemente como verdad o falso o true o false y no algo a medias, ¿no? No es como el lenguaje humano, tal vez si llueve o por si acaso me haga frío llevaré esto. No hay eso con la máquina. Tiene que ser o sí o no, 1 o 0, o verdad o falso, ¿ya? Eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona la estructura de selección simple ante esas situaciones que ya les he indicado? Es que es de esta manera, ¿no? Siempre vamos a abocarnos a verificar primero la condición para tomar uno u otro camino. Y si es verdad el resultado de la condición, por consecuencia o en consecuencia se va a ejecutar un bloque de instrucciones. Se entiende como bloque de instrucciones una o más instrucciones. Y si hablamos en su estructura más simple, este tipo de estructura de selección, por falso no haría nada. Directamente seguiría, si quieren, la ejecución con las siguientes instrucciones que se supone que estarían por debajo de la estructura de selección. Esto sería lo más simple. Bueno, pero no solamente hay estructuras donde se van a utilizar en esos términos de muy simple. Puede haber otras cuando haya estructuras de selección dobles o múltiples. Y en este caso ya las cosas un poquito van a cambiar porque si se fijan el gráfico que está a continuación, es que las dobles se caracterizan porque, o mejor aquí, tanto por verdad como por falso se ejecutan un bloque de instrucciones, entendiendo que dentro de ese bloque de instrucciones puede haber otro if, ¿no? O sea, puede haber otra bifurcación. Y bueno, no solamente eso, todavía se puede complejizar tanto más este tipo de estructura de control cuando se hable de estructuras múltiples. Eso implica, si tuviéramos este caso y dentro de este bloque hay otro if, de ese if puede ramificarse en tanto if por el sí y tanto if por el no, y así sucesivamente generar una suerte de complejización no
no solamente en la forma de representación, sino también en la forma de ejecución que va a tener el programa escrito en esos términos de ramas múltiples, ¿no? Bien, ya yendo a la forma como se representara en pseudocódigo, tendríamos la siguiente representación. Esta estructura, en términos de pseudocódigo, se representa con la palabra reservada sí. Así lo vamos a ver hoy en adelante. Esta palabra reservada, ¿por qué se dice reservada? Es que cuando traduzcamos a Java, va a tomar su propia traducción como if, ¿ya? Y ese if, entendido en Java, significa una instrucción que representa la estructura de selección o de decisión. Bueno, acompañado del sí viene la condición y siempre esta condición, que va a ser una expresión que ya hemos dicho, relacional o lógica, debe estar escrito entre paréntesis abierto y cerrado. Dependiendo de si la condición evaluada da verdad, entonces sería el siguiente paso. Se va a ejecutar un bloque de instrucciones, ¿no? En ese bloque puede haber una instrucción o más instrucciones que permita a la máquina efectuar las operaciones debidas. Si la condición no es verdad, entonces prácticamente terminaría esta estructura de control, ¿no? Por eso es el fin sí. Por el no, saldría a las siguientes instrucciones. Bien, entonces hay que tomar en cuenta que siempre el resultado de una condición va a dar verdadero o falso. Ahí les presento cuando la estructura de selección es doble y les decía por ambos lados, wow, se ramifica y se tiene su respectivo bloque de instrucciones. Y si fuera una instrucción mucho más compleja, digamos múltiple, se le llama o anidada también, ¿no? Fíjense lo que hace rato les adelanté, tanto por verdad, se puede ir ramificando con otros if, y también en las ramas de verdad o falso puedo seguir generando un bloque de instrucciones. Por tanto, en este bloque puede generarse nuevamente otro if y así, ¿no? Tantas veces como se puede. Si eso ocurre en la rama de verdad, también en el falso puede darse lo mismo. Entonces, se hace una especie más complicada, ¿no? O sea, la misma escritura tiene que ser mucho más cuidadosa porque debemos saber dónde empieza este if y dónde termina este grande, ¿no? Y si hay dentro más if o más sí o más estructuras de selección, entonces también yo tengo que marcar como territorios, ¿no? Y este termina o empieza aquí y termina aquí. ¿Y cómo hago con las otras? Entonces necesitamos mucho orden, más cuidado cuando trabajamos con este tipo de estructuras múltiples o anidadas. Bueno, aquí ya se da algunas reglas de escritura para no generar errores. Ya les adelanté que la condición siempre va entre paréntesis, siempre una línea del sí, de la instrucción sí, o if en caso de Java, y además siempre va a estar acompañada, sobre todo si hablamos de doble o de múltiples, por el si no, ¿no? Si no es verdad el resultado, entonces se va a dar el caso del si no, ¿no? Que traducido en términos de lenguaje sería el else, no lleva punto coma. Esta línea no lleva punto coma. ¿Ok? Y
Bueno, dependiendo si ese bloque de instrucciones que les decía, si es una sola instrucción, puede llevar una suerte de delimitar con el inicio y fin. En términos de pseudocódigo o en términos de Java ya vamos a utilizar llaves que indican similar a inicio y fin, de dónde inicia y dónde termina el bloque de instrucciones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, más o menos, ¿se entiende? ¿Cómo va a trabajar la estructura de selección? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Todo claro, Inge. Ok, ¿Se entiende, Inge? gracias. Bien. Sí, Inge, se entiende. Inge, disculpe, tenía una duda. Sí. ¿Con cuál vamos a pasar? ¿O a qué programa vamos a pasar? ¿A Java o a JavaScript? Java. El JavaScript es cuando ya ustedes dominen más Java. Por ahora, puro Java. ¿Ya? ¿Es? Ok. Ya. Entonces, rapidito. A ver, lo que hay que notar también es que necesitamos para esa parte de la condición poquito saber que del uso de este tipo de operadores relacionales, ¿no? O sea, siempre en la condición vamos a ir encontrando A mayor a B o esta cadena es igual a la otra cadena o el cálculo de todos estos valores es mayor o igual a este otro, etcétera, ¿no? Así vamos a ir comparando. De eso es que va a generar ese resultado de la condición, una especie de expresiones, de resultados booleanos, ¿no? A booleanos se los denota a aquellos que dan valores de verdad o falso a partir de la ejecución de esas expresiones. Bien, y aquí para repasar, sobre todo cuando hay, fíjense si reemplazaremos mejor por valor. Si la variable OP1 es 10 y la variable OP2 es 20, 10 es menor a 20, ¿qué deberías retornar? Verdad, dice, o true, siempre y cuando el valor que tiene OP1, o sea 10, es menor al de OP2, que sería 20. Si no, en caso de que sea al revés, debería ser falso, ¿no? Entonces, aquí es simplemente para ilustrar la manera como ustedes tienen que entender los operadores relacionales. Bien. Los operadores lógicos, por otro lado, son aquellos que nos van a igual retornar valores booleanos, pero operando sobre también valores booleanos. Parece que fuera todo un enredo. Me explico. En este caso, estos valores que se dan a OP1 y a OP2 tienen que ser booleanos. Es decir, booleanos hemos dicho que pueden tomar valores falso o verdadero, o true o false. Y esto ya corresponde a las tablas de verdad que me imagino ustedes han visto en secundaria o algunos que ya han llevado álgebra 1 o están llevando saben de qué estoy hablando. Entonces, en este caso vamos a reemplazar a OP1 con un valor booleano. Puede ser F de falso y a OP2 con otro valor que puede ser V chica, no de verdad. Entonces necesitamos repasar cómo era la regla. Si tengo falso y verdad, ¿qué devuelve?
es la tabla de verdad que hemos aprendido. Entonces, las reglas. ¿Qué resultado me dará en ese caso? ¿Cuál es el resultado? ¿Falso y verdad? ¿No han hecho álgebra? ¿No saben de lo que les estoy hablando? ¿En serio? Sería verdad. ¿Verdad? Sí. Falso y verdad, Diego. Falso y verdad. Wilfredo dice que es falso. Wilfredo, ¿por qué es falso? ¿Tienes micrófono, Wilfredo? Sí, Inge, me guío por lo de álgebra. Ok. Diego, es que necesitamos un poquito revisar. Gracias por participar, Diego. Ese mismo hecho de que estás participando también te da la posibilidad de salir de dudas, ¿no ve? Entonces vamos a ir mirando o recordando estas tablas. A esto me estoy abocando por si acaso. Ustedes en... ¿qué se llama? En álgebra han tenido que aprender las tablas de verdad, ¿sí? En este caso vamos a hacer que estas tablas sean tomadas con el operador que es en Java, ¿no? Que sería el I, así. El I, ¿recuerdan? ¿No ve? Ya, entonces vamos a tener aquí los valores. Digamos, empezaremos por... Ya. Podemos empezar, ¿verdad? Falso, no sé cómo hayan aprendido, ¿verdad? Falso. Y aquí podemos poner verdad, verdad, falso, falso. Ya, entonces hago una relación, ¿no? De decir verdad y verdad, estoy leyendo esto. Verdad y verdad, ¿qué me da? ¿Qué me da Franz? Falso, verdad. 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 Verdadero. Falso y verdad. Falso y verdad. Falso. Falso. Ya. El siguiente, verdad y falso. 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 Ok. Y falso y falso. Falsos. Falso. Ok. Falso. A eso me voy, ¿no? Entonces, si estoy haciendo esto, ¿no? Y este valor es falso y esto verdad, o al revés, en cualquier caso, que alguno de ellos sea falso, siempre me va a dar falso. Solo cuando se presente el siguiente ámbito, ¿no? Solo cuando ambos son verdad. Entonces, solo en este caso puedo asegurar que va a ser verdad. ¿Sí? Lo que no ocurre con el O. A eso se refiere estas cosas. Hay que repasar. Y este signo de admiración es básicamente negar. Si OP1 era falso, si lo niego, si niego que es falso, ¿qué estoy haciendo? ¿Que le he convertido en falso o en verdad? ¿Qué le he
convertido. A ver, Kevin, Aldana, ¿qué me dice? Si yo aplico ese signo de admiración a un falso, ¿sigue siendo falso? ¿No se sabe? ¿O es verdad? Sigue siendo falso, ¿o no? Sigue siendo falso, ya. ¿Qué dice José Rodrigo? Se vuelve verdadero, Alicia. ¿Por qué se vuelve verdadero, José? Ah, no, Alicia, disculpe, ese signo lo está negando nomás, ¿verdad? Sí. Entonces Ya. sigue siendo falso, Alicia. Si estoy negando al falso, ¿qué se convierte? A ver, de las personas que están aquí. Alberto Daniel Campos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No responde. Me imagino que no está entonces en clase. Voy a hacer una suerte de tomar nota. Bien, otro. Ronald. Opa. Argana, ¿qué se convierte? Se vuelve verdadero porque está negando al falso. Exactamente. Es que estoy negando, tanto para Kevin y en este caso José, estamos anteponiendo este operador a un falso. Entonces, cuando ocurre eso, va a devolver verdad. Y si esto sería al revés, si es verdad y niego que es verdad, entonces es falso. ¿Ya? Ok, eso es muy importante para tomar en cuenta y trabajar con con esta estructura de control. De todas maneras, para quienes no sabían con tablas de verdad, ahí lo tienen. Y bueno, hasta ahí creo que ya hemos llegado a comprender. Y bueno, iré rapidito a un ejemplo. De hecho, de forma rápida, aplicando DFD. De hecho, ustedes pueden pasarlo a PCInt, no hay problema. ¿Cómo sería, por ejemplo, para el caso de, a ver, Gustavo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Hay un eco, gracias. Gustavo Joel. Por favor, apaga tu micrófono, gracias. Entonces, ya una forma de aplicar esta instrucción del if sería siguiendo gráficamente en un algoritmo de esta manera. Bien. De hecho, ustedes pueden, dependiendo de la herramienta que manejen, este grupo de instrucciones, por ejemplo, trasladarlo a este lado. Ya, pero cómo hacerlo les voy a enseñar ahora. ¿De qué consiste este problemita? Es que dados dos números, ¿no? Queremos ordenar en forma de menor a mayor, si quieren. Ascendente sería, ¿no? Y mostrar la salida, ¿ya? Entonces, así de facilito. Lo que va a hacer este algoritmo es inicializar dos variables, número 1, número 2, num1 y num2. Esas dos variables, inicialmente, es conveniente que en la máquina sean, si quieren, cereados o blanqueados, para que la cajita quede limpia y cuando vengan otros valores ya se ingresen a ella, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de ver o de lo que estamos haciendo en esta partecita. Luego estoy manejando un auxiliar. Este auxiliar simplemente va a servir como una especie de
una variable temporal donde voy a almacenar un valor para hacer los cambios conforme a la comparación que haga. En caso de que primero ha ingresado el usuario o quien está manejando el programa un valor mayor y después un menor, lo que quiero es imprimir siempre empezando por el menor, entonces voy a hacer ese cambio. Para eso me va a servir. Bueno, entonces la siguiente instrucción es para pedir el valor para num1. La siguiente es obtener ese valor que ingrese el usuario, 45. Todavía falta pedir el siguiente valor, num2. Imagínense que voy a pedirle al usuario que ingrese 2 y sería el 2, ¿no? Que me ingrese. Y va a comparar. 45 es mayor a 2. Si es sí, lo que yo no quiero, lo imprima de inmediato. En este caso, permítame una cosa más, lo vamos a cambiar conforme a lo que les estaba explicando. ¿Ya? Entonces, ya, ahora sí, está bien. Si fuera verdad, necesitamos hacer el bloque de instrucciones, les he dicho hace un momento. ¿Ve? Ese bloque de instrucciones es aquella que me permita hacer ese cambalache, de decir, bueno, en esta variable temporal yo me quiero guardar el 45 y como ya tengo guardado el 45 y no lo voy a perder, ahora lo quiero reemplazar en mi valor num2, el valor que es que está agarrando actualmente num1, ¿no? Ya. num2, para ordenarnos, num1 tiene 45, num2, 2. Al auxiliar le deposito 2. Ahora, como ya tengo guardado el 2, puedo reemplazar ese valor 2 con el num1 que sería 45. ¿Por qué hago esto? Es que siempre quiero ordenado mostrar los valores que me ha ingresado el usuario. Entonces, como ya tengo ahora guardado el valor de num1, tampoco lo voy a perder. ¿Qué corresponde a num1? Directamente ahora reemplazar u otorgar, si quieren, el valor num2. ¿Qué valor era num2? 2. Entonces, cuando yo vaya a imprimir, tiene que mostrarme ordenado el número, ¿no? El orden sería num1, num2. Eso implica que sería num1, ¿qué valor tomaría? Lo que estaría teniendo el num2, en este caso 2, y luego num2, que tomaría el valor inicial que tenía num1 de 45. Entonces, cumpliríamos con lo que nos han ordenado que hagamos. Y con eso terminaría. ¿Sí? ¿Se entendió? Si ejecutamos rapidito, ingresamos el valor para num1, como dije, 45. Ingresamos el valor del segundo número, 2. Y bueno, esta suerte de hacer esos cambios me va a permitir siempre trabajar de forma ordenada y en orden descendente. Ya ustedes pueden hacer la prueba y qué pasa si yo ingreso dos valores iguales o puede ser en el orden correspondiente. ¿Qué sucede? Y eso ya se los dejo para que ustedes hagan la prueba. ¿Listo? Bien, para terminar, basada en estas ideas, y vamos a ir un poquito más rápido ahora, dado que todavía seguimos un poco con el uso de los algoritmos, que eso
tampoco les va a frenar para entrar a trabajar en los programas, es simplemente una antesala, pues ya les he dejado una tarea con estructuras de tipo selectivas, con estas que hemos avanzado ahora. Tiene una duración para que me entreguen hasta la próxima semana. Y de hecho aquí también hay un par de ejemplitos con DFD que se pueden guiar. Y ok, eso sería todo por ahora. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz jornada. Muchas gracias. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego.